química orgánica es en sí la rama de la química que lo que va a hacer es estudiar a ciertas sustancias que tengan como elemento principal el carbono. Bueno, claro que va a haber algunas excepciones, ¿no? Claro que va a haber algunas excepciones, como por ejemplo los bicarbonatos, por ejemplo, los cianatos, cianuros, ¿no? Ejemplo, otros, los bicarbonatos, los carbonatos, el dióxido de carbono, CO2, el CO, que es el monóxido de carbono, ¿no? Y también, esas son algunas excepciones, ¿no? Lo que se considera como algo general. Química orgánica estudia las sustancias que tienen como elemento principal el carbono. Ahora, también sabemos que el carbono va a formar enlaces covalentes. Puede ser carbono-hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, carbono-oxígeno, y carbono con otros átomos. Estos átomos se les considera heteroátomos. Diferentes átomos. A estos diferentes átomos se les denomina compuestos orgánicos. Viene el nombre. Ahora ya necesitamos el concepto. Ahora, siempre en química orgánica, bueno, al menos en la mayoría, siempre nos empiezan con qué es etil, qué es butil, ¿no? Que es algo general, pero no, casi pocas veces se toca lo que es la historia. En este caso yo les voy a detallar lo que pasó en algo importante en la química orgánica, que se creía anteriormente en el siglo XIX. Que la química se dividía en dos. Se dividía en química orgánica, la química general, ¿no? Sabemos que ahora la química se divide en química aplicada, química analítica, química descriptiva y química general. Ahora, en esa época, la química se dividía solo en dos: en química orgánica y en química inorgánica. Ahora, para ellos, ¿qué era la química orgánica? La química orgánica era lo que estudiaba los compuestos que eran elaborados por un organismo, por un ser vivo. En este caso, este ser vivo se denominaba como fuerza vital. Ojo con ese nombre, fuerza vital. Es decir, por ejemplo, te decían, ¿quién estudia la saliva? Química orgánica. ¿Quién estudia el sudor? Química orgánica. ¿Quién estudia el jugo pancreático? Química orgánica. O sea, todo ahí lo decía, química orgánica. Hasta ahí está todo bien, ¿no? Pero decían que era imposible crear un compuesto orgánico en un laboratorio. Eso era totalmente imposible, ¿no? O sea que siempre el compuesto orgánico se creaba por un organismo vivo, pero no en un laboratorio, pues siempre por un organismo. Lo que sabemos es que el laboratorio jamás va a ser un organismo vivo, pues, pero siempre decían que se creaba por un organismo vivo, solo por esto, que era imposible que era así en un laboratorio, no, era algo como imposible, ¿no? Entonces, hasta que toda creencia, o todo tiene su final, en este caso, toda creencia tiene su final, hasta que llegue este personaje, este genio. ¿Quién es él? Friedrich Wöhler. ¿Qué pasó? En el año 1828, Friedrich Wöhler, más que todo fue un químico alemán, que en su laboratorio de cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, ¿qué es lo que hizo? Creó la urea. La urea sabemos que es un compuesto orgánico que se halla en la mayoría de todos los animales en la orina, que es un compuesto normal. Por esto, una vez que pasó esto, remeció toda la historia, ¿no? Todo en esa época. Derrumbó toda creencia, ¿no? Que se creía, por ejemplo, que era imposible, ¿no? Era imposible que suceda eso. Bueno, Friedrich Wöhler se encargó de desmentir todo eso. Así que desde ahí, bueno, de aparte también, ¿no? Gracias a él, en parte se le considera que, porque la química ahorita se divide en cuatro, ¿no? Química aplicada, descriptiva, analítica y general. Justamente dentro de una de estas, que es la descriptiva, que se va a encontrar la orgánica y la inorgánica. Ahora, una vez que ya hablando de historia, vamos a los compuestos orgánicos. ¿Qué es un compuesto orgánico? Un compuesto orgánico o moléculas orgánicas son compuestos químicos que llevan como elemento principal el carbono.
un elemento principal, el carbono. Ahora, si bien es cierto, como ya había dicho anteriormente, que este carbono puede formar enlaces covalentes con otros elementos, ¿no? Pues no metálicos o metálicos, en todo caso. Ahora, sabemos que el carbono también puede unirse, ¿no? Con el boro, con el mercurio, azufre, ¿no? Fósforo, pero en menor proporción. Ahora, bueno, acá primero voy a una visión general, luego mencionaré sus características. Tenemos los compuestos orgánicos, es que, bueno, eso es todo lo relacionado, ¿no? A ver, tenemos acá, mira, tenemos una imagen, ¿no? Por ejemplo, los compuestos orgánicos, tenemos acá el elemento carbono, ¿no? Los hidratos de carbono, que ya los hablaré más adelante en su clasificación, justamente de los compuestos, que va a estar muy interesante. Ahora sí, pasamos a sus características de los compuestos orgánicos. Ahora, una de las características de los compuestos orgánicos es que van a estar formados por el famoso CHO. ¿Quién es CHO? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Esos son los elementos, si nos remontamos a biología, son los elementos o bioelementos primarios. Elementos primarios. Ahora, aunque además también se pueden formar, ¿no? Por ejemplo, pueden unirse el fósforo, el azufre, pero en menor proporción. Ahora, otra característica como vemos acá en la pantalla, vamos acá, es que son combustibles, ¿no? Es decir, que arden, que queman muy rápido, ¿no? Son poco densos, son electroconductores. ¿Qué quiere decir? Que electricidad, son malos conductores de electricidad y de calor. Un dato importante. Poco hidrosolubles. ¿Por qué se dice que son poco hidrosolubles? Porque no son solubles en solución acuosa, es decir, que no son solubles en agua, pero sí van a ser solubles en sustancias apolares, puras, como yo. En sustancias apolares, como el benceno, por ejemplo. Una característica muy importante. Ahora, tenemos que también que sus reacciones de estos compuestos orgánicos van a ser lentas. Por ejemplo, tienen carbono, casi siempre tienen oxígeno, ¿no? Por eso vamos a ver que hay Ch3, Ch4, ¿no? Eso. La publicidad siempre. Ya bueno, una vez que terminamos las características de los compuestos orgánicos, vamos a ir a lo más importante bueno, vamos a entrar de frente ya a la definición del átomo de carbono. Ahora vamos a ver, presenta en isomería, que ya lo vamos a ver más adelante qué es. Existe más de 4 millones y presentan concatenación. Componen la materia viva. Ahora, en este punto me quiero centrar. Componen la materia viva. Como vamos a remontar nuevamente a biología, características del elemento carbono. Es el primerito, ¿no? Carbono. ¿Cuál es la característica principal del carbono? Que va a ser el elemento de mayor porcentaje en la materia viva. Por eso, componen la materia viva, ahí se podría agregar un mayor porcentaje. Por eso se dice. Ahora, vamos a ver. Vamos a hacerle acá. Y el átomo de carbono. Definición. Es el átomo de carbono. El átomo de carbono es, bueno, en todo caso el carbono, es un elemento químico, sabemos todos de símbolo C, que está ubicado en la segunda fila, es así, y en el grupo 4A, en la columna 14. Como vemos aquí, tengo una imagen. Acá está. Ejemplo, mira, esta es la fila 1, que gasta por ejemplo el hidrógeno con el helio. Fila 2, litio, berilio, boro y carbono. Vemos acá carbono. Voy a sacarlo más esta imagen, pero que se puede observar mejor. Carbono. Este 6 es su número atómico, es decir, su Z. Como es un átomo neutro, su Z va a ser 6. Y se cumple la regla del pez. ¿Qué quiere decir? Que sus protones también van a ser 6. Y que sus electrones también van a ser 6 de este carbono.
Ahora, un dato importante es su masa. ¿Su masa cuánto es? 12,01, pero en general se considera 12. Si nosotros recordamos el tema de estructura atómica, ¿a qué era igual masa? Masa era igual a Z más N. En este caso, reemplazamos. ¿Cuánto es la masa? 12. Igual a Z, ¿cuánto es? 6 más N. Hacemos una resta, un superávit. 12 menos 6, ¿cuánto es? Qué difícil. 6. Ese es el valor de neutrones. 6 neutrones, 6 protones, 6 número atómico y 12 de masa. Ahora, se dice que el carbono, no se dice, sino que está comprobado científicamente. El carbono forma la mayor cantidad de compuestos más que cualquier otro elemento. ¿Cómo así, no? Hasta la fecha se han descubierto o se han estimado unos 10 millones de compuestos que tengan el elemento o que hayan formado el elemento carbono, con una tasa de medio año, o decir, de cada año, 500.000 compuestos nuevos cada año de carbono, ¿no? Por eso es llamado el rey de los elementos, el carbono. No es por la ayuda, ¿no? Pero se le considera así, ¿no? Se considera así. He leído una información que nos dice así, ¿no? Ahora, vamos ahora a sus características. ¿Qué está acá? Características del átomo o del elemento carbono. Justamente la primera es que ya lo había estado mencionando. Que había hecho, bueno, si podemos observar bien, Z va a ser igual a 6. Y su número de masa, número másico, o nucleones, va a ser igual a 12, como había dicho. Por eso, más que todo, ya lo había explicado acá en la imagen de la tabla periódica. Tenemos la segunda característica, que es semejante al silicio. ¿Por qué es semejante al silicio? Más que todo yo lo he tomado porque están en el mismo grupo. Ahora, vemos que el carbono es el primer elemento del grupo 4A, o del grupo 4A. Después el carbono, silicio. Ahora, el carbono, vamos a ver una propiedad más adelante, que es la propiedad de tetravalencia. De formar 4 enlaces covalentes. Ahora, ¿qué va a pasar con el silicio? El silicio no tiene esa propiedad. El silicio no puede formar enlaces con otro silicio, no, que cuando se forma, estos ocurre una repulsión, ¿no? Una repulsión, una separación, no pasa eso con el carbono no es así. Ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? En las propiedades. Pero, más que todo es semejante porque están en el mismo grupo y comparten ciertas propiedades semejantes. La alotropía, a ver, vamos a ponernos cómodos. Alotropía, ¿qué es la alotropía? Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Yo, Víctor, por ejemplo, de que estoy dormido, me levanto, suena mi alarma. Me levanto todo horrible, todo despeinado, los pelos borrados, no sé, mis lentes ya rotos, todo horrible. Pero sigo siendo yo. Ahora, ¿qué pasa cuando me acuerdo de que tengo que salir, ¿no? Tengo que, por ejemplo, a comprar un libro. Me arreglo, me pongo mi pantalón, me pongo mi camisa y ya pues ahí estoy más arreglado a comparación de cuando me levanté. Pero sigo siendo yo, sigo siendo Héctor. Ahora, otro ejemplo. Vamos que ya regreso y tengo que ir a almorzar. Ya no voy a almorzar con un pantalón, ¿no? Obviamente va a ser en esta época de calor, donde digo yo, mi no sé. Pero sigo siendo yo. En conclusión, a pesar de que yo me pueda vestir de diferentes maneras, de que yo me pueda arreglar, de que yo me pueda mostrar día a día, de diferentes maneras, siempre voy a seguir siendo la misma persona que soy Héctor. Lo mismo pasa con el carbono. En este caso, carbono sería yo, Héctor. Y el carbono, alotropía se le denomina cuando el carbono tiene o se presenta de varias maneras en la naturaleza. Esa es la alotropía. Acá vemos sus más clásicos ejemplos: el grafito y el diamante.
Queremos ver más adelante cada uno de ellos. No se emocionen, vamos a ver más adelante. Isótopos. Iso igual topos, topo, P de Z, P de protones, P de entonces Z. Van a tener el mismo número de protones. Bueno, tenemos al carbono 12, carbono 13 y carbono 14, que esos son sus isótopos. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que estos dos carbonos, el 12 y el 13, son naturales. Quiere decir que son estables, pues, son estables. Ahora, el más abundante es el carbono 12, un 99% de abundancia. Le sigue con 1% el 13. Ahora, y el carbono 14, ahí viene el detalle, pues el carbono 14 es radioactivo, muy radioactivo, tiene una semivida, o más que, perdón, semivida, estoy pensando en medicamentos, una vida media de 5.730 años. Entonces, debido a que es radiactivo, no es natural, ¿no? Por eso no lo he puesto ahí para guiarlo, ¿no? Pero vale destacar que solo los dos primeros, solo el carbono 12 y el carbono 13 son naturales. Pasamos al siguiente, que es muy enlazable. El carbono tiene la propiedad de unirse a varios elementos, ya sean no metales o metales. En este caso vemos acá, acercar más la imagen, vemos acá que está unido formando el dióxido de carbono. Ahora, ahí ya tenemos la química orgánica, la introducción, definición y sus características. Ahora, vamos a lo más serio, a lo más bacán, sus propiedades. Vamos a ver sus propiedades. Ahora, tenemos dos propiedades, las físicas y las químicas. Las físicas es lo que se ve, pues físico, ¿no? Por ejemplo, yo tengo mi celular, esto es físico, ¿no? Esto es físico, lo que se puede ver del carbono. Químico sería lo que pasa dentro del celular, en este caso, ¿no? Este es el carbono. Físico, ¿qué pasa dentro del carbono? Químico. Por eso, más o menos así es un ejemplo. Ahora, físico vamos a encontrarlo de dos maneras. Como cristalino, no he hecho yo más que todo en esta división basándome en algunos libros. Cristalino y amorfo. Vemos que es muy extenso, pero vamos a tratar de resumirlo de la mejor manera. Cristalino va a estar el grafito, que ya lo había mencionado, no se acuerdan, más anteriormente lo había mencionado, como un fenómeno alotrópico, como un elemento alótropo del carbono. El diamante, mira qué buen diamante este. Y el fullereno o fulereno, más que todo. Ya bueno, esos son los físicos cristalinos, cristales, el mismo nombre lo dice, ¿no? Ahora, vamos a hablar detalladamente, o vamos a ver lo que debemos saber, ¿no? Lo necesario que debemos saber de cada uno de estos, del grafito, del diamante y del fullereno. Ahora, el grafito, como ya lo había mencionado con anterioridad, el grafito es una de las formas alotrópicas con las que el carbono se presenta en la naturaleza, ¿no? Ahora, este grafito, bueno, vamos a detallar sus características, ¿no? Por ejemplo, vemos que ahí es una especie de color negro, gris, pues que tiene un cierto brillo, no es un brillo metálico. Ahora, este grafito, una característica, que es a temperatura ambiente, es el polimorfo más estable. ¿Qué quiere decir? Polimorfo, poli, muchos, morfo, formas, que es una sustancia que tiene muchas formas, más estable. Ese es el grafito. Ahora, el grafito mayormente va a tener una conductividad eléctrica muy baja, pero ojo con esto. ¿Qué pasa cuando hay una temperatura muy elevada? La conductividad eléctrica aumenta, es decir, a mayor temperatura, la conductividad eléctrica cambia. Por eso se le dice que es un semiconductor, porque no, en realidad no es un conductor eléctrico en sí, sino que es un semiconductor, ya que depende de la, en este caso, de la temperatura, ¿no? Ahora, nos pasamos un poco a lo que es química orgánica. ¿Cómo así? Los átomos, en el grafito, los átomos de carbono van a presentar una hibridación, obviamente,
una hibridación o hibridización, que ya lo vamos a ver que es una propiedad química, valga la redundancia, del carbono. Quedamos en física. Química es hibridación. Bueno, una hibridación sp2. ¿Y quiere decir sp2? S1, P2, 1 más 2, 3, que forma 3 enlaces covalentes. No, o híbridos. Bueno, son más que todo 3 enlaces covalentes o híbridos, que se le dice así. Bueno, hibridización sp2. Vale destacar eso. Y además que va a formar un ángulo de 120 grados. Estos son lo que debemos de saber mayormente. Ya sabemos que con el grafito, voy a ver si tengo, acá tengo un lápiz, ¿no? Punta o todo esto, o todo el lápiz va a estar, acá tengo un lápiz para que vean que no es mentira. Acá está. Esto está hecho de grafito, justamente de esta imagen que estamos viendo en pantalla. Yo creo que todos sabemos, ¿no? El grafito. Ahora vamos a pasar al diamante, las características del diamante, todo lo que debemos saber del diamante. Ahora, antes de pasar al diamante, quería recalcar de que, si bien he dicho que el grafito es como un semiconductor eléctrico, hay algunos libros o hay otras personas que consideran en sí que a pesar de que el grafito es covalente, es un buen conductor eléctrico. Y yo también reafirmo eso, porque a mayor temperatura, mayor conductividad eléctrica, ¿no? Por eso no he dicho que el grafito es un mal conductor eléctrico, no que, bueno, sí dije, pero depende de la temperatura en que esté. Hay que recalcar eso. A pesar de que es covalente, depende de la temperatura de que esté el grafito para que sea un excelente conductor eléctrico, ¿no? Eso quería recalcar. Vamos al diamante. Bueno, en las características del diamante, el diamante, como vamos acá en la imagen, el diamante es, a pesar de ser covalente, es el compuesto más duro que se conoce en la actualidad. Es decir, este diamante, todos sabemos, va a presentar unas características físicas superlativas. Quiere decir, es muy compacto. ¿De qué se debe que es muy duro en todo caso? ¿Qué se debe que es tan duro este diamante? Porque sus enlaces covalentes están demasiado fuertes, unidos entre sí, cosa que cuando intenta, por eso es muy duro, ¿no? Ahora, ¿cómo es que es la dureza en sí? La dureza es la resistencia de un cuerpo a ser rayado o cortado. Es decir, cuando alguien intenta rayar o cortar, siempre estos átomos van a estar bien unidos, permitiendo que sea muy difícil esto. Por eso es muy duro. Ahora, sabemos que el diamante es uno de los minerales en general más lujosos, más caros, más costosos, ¿no? Por eso vemos acá, ¿quién no aprende? Mira, ese diamante, ¿no? Por sus capacidades o por sus cualidades físicas y ópticas, ¿no? Lo que se puede ver, ¿no? Tremendo lujo, diamante. Y destacar que este diamante, debido a su estructura química, es contaminada por pocos tipos de impurezas, como boro, ¿no? Por ejemplo, como el boro, es muy contaminante. Ese es el diamante. No queremos hacer el diamante. El fullereno. Vemos acá que es un compuesto orgánico, obviamente, que vemos acá que va a presentar no voy a hablar mucho del fullereno, solo decir que su forma o su estructura se presente o se parece más que todo a una esfera. Y eso es todo respecto con las propiedades físicas o cómo se manifiesta el carbono físicamente en el caso de formando cristales, en este caso que de forma cristalina. Ahora, ¿qué sigue? Amorfa, de forma amorfa. Amorfa es sin forma, como tú amigo digo. Es decir, cuando no tiene una estructura en particular, es decir, cuando tiene cualquier forma en todo caso. Si lo vamos a ver así, se va a presentar de dos formas: natural y artificial. Natural y artificial. Ahora, acá no voy a ser tan detallista, solo voy a mencionar nada más. Por ejemplo, tenemos la antracita. Antracita, ¿no? Un nombre, yo sé que bueno, algunos no lo conocen, pero bueno, acá tenemos
a conocernos la antracita, tenemos la hulla, el lignito y la turba. La turba vemos acá. Es natural. Y artificial, tenemos acá el carbón de leña, ojo con esto, llamado también carbón vegetal. Tenemos el carbón animal, el famoso hollín, ¿no?, que tantas veces he escuchado, y el coque. Bueno, habiendo mencionado esto, ya hemos mencionado las propiedades físicas del carbono. ¿Qué toca ahora? Las químicas. Físicas, vemos acá. La imagen debió de ir acá, no sé por qué se movió. Y ahora toca las químicas. ¿Cuántas son? 4. Covalencia, tetravalencia, hibridación o hibridización. Algunos consideran que solo se debe llamar hibridización, pero ahí le he puesto hibridación. Y la autosaturación. Vamos a empezar con... se movió. Vamos a empezar con la covalencia. Ahora, la covalencia, vamos acá. El carbono forma enlaces covalentes, ¿ya? La covalencia se define como la propiedad que tiene el carbono de unirse a otros átomos formando enlaces covalentes muy fuertes, ¿no? Esa es la covalencia. Covalencia de covalente, pues, forma enlaces covalentes muy fuertes. Ahora, tenemos acá la tetravalencia. Tetra es 4, valencia tiene 4 de valencia. Es decir, en la química orgánica, este carbono va a actuar con 4 de valencia. ¿Qué quiere decir que 4 de valencia? Que va a formar 4 enlaces covalentes con otros átomos. Mientras que vemos que hay un caso especial en el monóxido de carbono, en el CO. En este digamos que va a estar estudiado por la química inorgánica. En este caso el carbono va a actuar con valencia, bueno, en este caso valencia más 2, esta oxidación más 2 sería, ¿no? Ahora, no entiendo muy bien cómo es la tetravalencia. Vamos a ver acá un PowerPoint. Vamos acá una diapositiva. Bueno, no sé, no creo que no se ve. A ver, voy a dejar de compartir. Y quiero que esto quede bien claro. Vamos a... acá tenemos una diapositiva. Ahora, a ver, ¿qué quiere decir que tenga 4 enlaces covalentes? 4 enlaces. Ahora, sabemos que el carbono, por teoría, que el carbono va a tener 6 de número atómico. ¿Qué quiere decir esto? 6 de número atómico, que sea, va a ser 1s2, y esto, ojo con esto, que va a estar relacionado con la hibridación. 1s2, 2s2, y para que sume 6, ¿cuánto sería? 2p, ¿cuánto? Ya tenemos 2, 2, 4, para 6, 2. Disculpen mis números. 2, 2 y 2 sería 1s2, 2s2 y 2p2. Ya. Ahora, 6. Vamos a realizar cada orbital. Este es un orbital sharp, ¿no?, que tiene acá una flechita arriba y otra flechita abajo. Este, otro sharp, que es 0, ¿no?, 0. También una flechita arriba y otra flechita abajo. Y el P, que es el principal, va a tener 3, menos 1, 0, y el más 1. ¿Cuánto es? 1 y 2, según la ley de máxima multiplicidad y la de exclusión de Pauli. La máxima multiplicidad de Hahn y de Pauling, la de esas leyes. Ahora, tenemos acá, hasta ahí, ¿cuántos enlaces semillenos o desapareados tenemos? 2. Tenemos una y tenemos 2 enlaces semillenos. Lo hubiera puesto otro color, ¿no? Vamos a ver si se puede borrar, a ver. Ya
tenemos dos enlaces semilleno de hibridaciones. ¿Qué haces esto? No, que... Ya, ahorita van a ver por qué hago esto. Porque esto es muy importante. Acá está una y dos semillenos. Recordemos que semillenos es cuando no está completo un orbital. Acá falta una flecha hacia abajo. Dos flechas hacia abajo. Ahora, verás, ¿por qué? Porque esto está muy relacionado con la ley de la, o con la propiedad de hibridización. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a retomar a lo que estábamos acá, el átomo de carbono. Ahora, ¿por qué hago esto con hibridización? ¿Qué se define como hibridización? La hibridización es la combinación de dos, ¿cómo se dice? Dos enlaces, más que todo de dos orbitales, para formar nuevos orbitales. Dirás, ¿qué es como de acá? Ahora vamos a ver. ¿Recuerdan lo que estaba haciendo en el PowerPoint? A ver acá. Ya. Hibridización, la combinación de dos enlaces, de dos, de dos orbitales para formar nuevos orbitales. Vemos bien. Una, dos. Este corresponde al estado basal del carbono. Pero ¿qué pasa? Va a haber un momento en donde este carbono se va a excitar, ¿no? Aquí ves, se va a excitar ya. ¿Qué va a pasar? Cuando pase ese momento, ¡pum! ¿Vale? Se borra esto. ¿Ah? ¿Y dónde se va? ¿Dónde llega este? Bueno, este se convierte acá. Y ahí, que ¿cuántos semillenos, orbitales semillenos tiene el carbono? Acá tenemos una, dos, tres y cuatro. El mago lo hizo otra vez. No, es una demostración más que todo. Sabemos que es hibridización y está relacionada con la tetravalencia, más que todo. Esa tetravalencia que tiene 4 de valencia, es decir, que va a formar 4 enlaces covalentes en el carbono. La hibridación, la combinación de dos orbitales, no dije enlaces, dos orbitales para formar nuevos orbitales. Espero que haya quedado claro. A ver, con este ejemplo, todo va a salir 1, 2, 3, 4. 4, por eso viene 4 enlaces covalentes, tetravalencia. A ver, ahora sí retomamos al átomo de carbono. Ya. Hibridización, ahora. Ahí no queda la cosa en hibridización o en hibridación. Van a haber 3 tipos de hibridación. Buscamos una imagen. Ahí. Sorry. Ahí. Vamos a ver sp3, sp2 y sp. sp3. Formar enlace carbono-carbono, pero este enlace va a ser una raíz. ¿Qué quiere decir? Va a ser simple. Tipo de hidrocarburos, alcanos, que ya lo vamos a ver más adelante. Un juego con esos alcanos. sp2, alquenos. 2 de doble, enlace doble. Y acá, sp de enlace triple, alquinos. Ahora, siempre va a destacar los ángulos, ¿no? Porque una vez han preguntado en exámenes de admisión. El ángulo de sp3, de la hibridación sp3, ¿cuánto es? Es 109.5 grados. De sp2, 120 grados. Y del sp, 180 grados. Ahora, vamos a destacar que, como vemos acá, de lo que es del sp3, es una hibridación tetraédrica. De la sp2 va a ser una hibridación trigonal, se le dice así, trigonal. Y de la sp va a ser una hibridación de tipo lineal, ¿no? Ahora, esa es la hibridación. Ahora pasamos con la autosaturación. Autosaturación, hacia uno mismo, ¿no? Es la capacidad de los átomos, como es en la imagen, es la capacidad de los átomos de carbono de unirse entre sí, compartiendo 1, 2, 3 pares de electrones de valencia. En otras palabras, es la propiedad del carbono de unirse a
más átomos de carbono entre sí mismos. Esa es la autosaturación. Ahora, ¿qué pasa cuando pasa la autosaturación? Cuando se forma o cuando el carbono forma entre sí enlaces del mismo elemento que es carbono. A ver, me parece que ya lo había dicho. Va a formar lo que se le conoce como las cadenas carbonadas. Las cadenas carbonadas, ¿no? Me parece que anteriormente lo había puesto en, a ver si no me equivoco, era en las características del átomo de carbono, cuando había dicho que se parece al silicio, ¿no? Dije tetravalencia, pero no, es la autosaturación. En este caso el silicio no puede autosaturarse debido a que sus átomos se repelen por una repulsión. Acá. Es que el carbono sí tiene esa propiedad. En general, eso corresponde al este es mi primer mapa mental. Vamos a mi primer mapa mental. Ya vimos el átomo de carbono, su definición, previamente la química orgánica. Me faltaba tipos, ¿no? Ya, vamos a ver los tipos de carbonos. La emoción. Tipos de carbonos tenemos primario, secundario, terciario y el cuaternario. Primario, primario de 1 a un carbono, todo tiene que sumar 4, debido a la subvalencia del carbono. Todo tiene que sumar 4. Si hay un carbono, ¿cuántos hidrógenos van a ser? 3. Un 3 más 1, 4. Secundario de 2 carbonos. Para que sume 4 tendría que haber 2 hidrógenos. Terciario. Terciario. 3 carbonos. ¿Y cuánto sería? Un hidrógeno. Y cuaternario, 4 carbonos. Y para que sean 4 ya pues no va a haber hidrógenos, obviamente. Acá vamos a ver una imagen más detalladamente. Acá está. Primario es el famoso CH3. Primario son los famosos CH3. 3 hidrógenos y un carbono. Secundarios son los famosos CH2. CH2, ¿no? Vemos acá 2 hidrógenos y que se están enlazando con 2 carbonos. Pues CH2. Y acá el terciario, que es CH nada más, CH, hay un carbono y un hidrógeno. Bueno, más que todo hay 3 carbonos que están enlazando y un hidrógeno. Y el cuaternario, 4 carbonos. No, 4 carbonos y 0 hidrógenos. Ahora sí, me parece que eso ya es todo con respecto al primer mapa. Ya vemos una perspectiva general, ¿no? Características, química orgánica, definición, propiedades. Espero haber sido claro. Y ahora haré una pequeña pausa para explicarles el siguiente capítulo, que es la clasificación de los compuestos orgánicos. ¿Listo? Espero que se pueda ver la pantalla. Tenemos otro mapa mental, nuevamente en la aplicación GoConquer, donde tenemos los compuestos orgánicos, que es el tema de más que todo uno de los 2 temas de este video. Compuestos orgánicos, voy a hacer un zoom de los compuestos orgánicos, concepto que ya lo vimos en el anterior video. Vamos a ver qué dice acá. Nos dice, son compuestos químicos que presentan carbono, aunque hay ciertas excepciones. Ya lo había mencionado, ¿no? Que son, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, los cianuros, los cianatos, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, los carbonatos también. Están formados por los elementos CHON en su mayoría para formar las moléculas orgánicas. Ojo con esto, porque lo vamos a ver dentro de su clasificación. Ahora, generalmente, si los compuestos orgánicos lo clasifican solo siempre lo clasifican de una manera muy, ¿cómo se dice en palabras generales? No muy detalladamente, ¿no? En este caso yo les he clasificado a los compuestos orgánicos de una forma general, desde lo más mínimo. Por ejemplo, origen. Según su origen, tenemos al naturales y los sintéticos. Después
Después, clasificación, tenemos según su estructura, ahí tenemos, y según su funcionalidad, es decir, su grupo funcional. Hay también otra clasificación que dice según su peso molecular, pero no lo he considerado ya que son monómeros y polímeros, ¿no? Bueno, que eso ya se sobreentiende, ¿no? Poli, muchos, meros, moléculas, ¿no? Muchas moléculas, no de muchas moléculas. Ahora sí, quiero hacer énfasis. Vamos a empezar primero con el origen. Vale la redundancia. Natural. Vamos a tener ¿quién? Los carbohidratos. Carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono o azúcares llamados también. No sé si se le llama, ¿no? Ahora, ¿cuál o qué son los carbohidratos en sí? Son biomoléculas orgánicas. Ahora, no me voy a centrar, no voy a hablar, yo hablaría un montón de carbohidratos, en su clasificación, monosacáridos, enlace que los une, glucosídico, un montón de cosas. Pero voy a centrarme solo en un aspecto general, ¿no? Porque esto no es biología, esto es química. A ver. Carbohidratos son glúcidos, sacáridos, que van a ser biomoléculas orgánicas, o como es el nombre, orgánicas, compuestos orgánicos o orgánicas. Biomoléculas orgánicas cuya función, o que van a estar formadas por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, principalmente. ¿Cuál es su función? Su función de estos carbohidratos va a ser brindarnos energía de manera inmediata. ¿Cómo así? Vamos con esto. De manera inmediata. ¿Por qué? De repente hay una cierta confusión, ¿no? ¿Quién es el que otorga mayor energía? ¿Carbohidratos o lípidos? La respuesta es lípidos. No, mentiras, pero acabas de decir que aportan una mayor cantidad de energía los carbohidratos. No. Si me han captado bien, he dicho de energía inmediata. Una cosa es inmediata y otra cosa inmediata. ¿Qué es inmediata? Inmediato, ahí mismo, a corto plazo. Quiere decir, en las células del cuerpo va a producirse un proceso de oxidación. Ya, eso es biología, ¿no? Pero igual. Por ejemplo, el ciclo de Krebs, ¿no? Por ejemplo, la glucólisis, degradación de la glucosa. Pero ahora, estos carbohidratos van a ser la principal fuente de energía, pero inmediata. ¿Qué quiere decir? A corto plazo. No en vano, por ejemplo, tienen la glucosa, ¿no? Que es la moneda energética de la célula, molécula energética de la célula. Por ejemplo, en los carbohidratos, ¿no? Su función, y además de dar energía, va a componer diversas estructuras que se hay en nuestro organismo. Por ejemplo, ¿no? Tenemos la hemoglobina, ¿no? Que es en este caso, como está unido a un metal, sería más que todo es una proteína, perdón, disculpen. En un carbohidrato, por ejemplo, tenemos el almidón, por ejemplo, ¿no? El glucógeno, por ejemplo. Tenemos ahí, está emocionado por hemoglobina, ¿no? Tenemos el almidón, el glucógeno, por ejemplo, de estructura, ¿no? Bueno, ese es de reserva, mayormente, de reserva. El almidón en plantas y glucógeno en animales. A ver. Pasamos a los lípidos. Ahora, acá entra la controversia, ¿no? Lípidos aportan energía, son los que más aportan energía, pero a largo plazo. No es a corto plazo, es a largo plazo. Lípidos, remontándonos a biología, aportan el 9,4 kilocalorías por gramo. Y los carbohidratos 4,1 kilocalorías por gramo. Entonces, pero los lípidos tienen que a largo plazo, es decir, no se degradan ahí mismo. Si tú consumes una grasa, ojo, los lípidos son mal llamados grasas, no son grasas los lípidos, ya que, ya lo voy a explicar más adelante, vamos con este tema que estoy diciendo ahorita. Ya que si tú consumes una grasa, por ejemplo, una carne de pollo, una fritura, no te va a otorgar energía al instante, sino que va a un proceso que demora un montón de tiempo, por eso es a largo plazo. Ahora, estos lípidos van a ser importantes. Ojo con esto. Digamos que hay lípidos saturados, lípidos insaturados. Los saturados son los que forman jabones, los insaturados los que no forman jabones.
Los saturados se dividen en simples y en complejos. Los simples se dividen en triglicéridos y ceras. O más que todo entre las ceras están los aceites y las grasas. Por eso son mal llamados grasas. No hay que confundir. Lípidos no son grasas. Las grasas están dentro de los lípidos, pero no son grasas. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, a ver, lípidos acá. Ya. Porque dentro de los insaturados tenemos, no me falla la memoria, ¿no? Hace tiempo, tenemos los terpenos. Los terpenos van a estar, por ejemplo, el benceno, que son sustancias, benceno, y unas sustancias aromáticas. Un montón de ejemplos. ¿Por qué digo el benceno? Porque eso lo vamos a ver más adelante. Cuya fórmula es C2H6. Vamos a ver más adelante. Es una introducción en los lípidos. Proteínas. Viene del vocablo proteus, que es lo más importante, lo principal. Ahora, las proteínas siempre yo he considerado que es lo más importante, lo que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Sí? Si no hay proteínas, siempre con cualquier enfermedad que haya, por ejemplo en este caso del coronavirus, siempre hay una proteína. En este caso la proteína Spike, ¿no? Spike. En este caso constituye el receptor para el coronavirus. Pero siempre va a haber una proteína que tenga que ver con algo innovador en nuestro organismo. Siempre. Proteínas son más importantes. Ahora, acá está la hemoglobina, ¿no? Que había dicho, una metaloproteína. Un montón de ejemplos tenemos acá. La proteína tenemos que está formado por aminoácidos, ¿no? Ahora, estas proteínas también van a estar relacionadas con la información genética, ¿no? Vamos a ver por qué. Por los ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos son una cadena de nucleótidos, ¿no? Formados por sus unidades estructurales, son los nucleótidos, unidos por enlace fosfodiéster. Mientras que las proteínas están unidas por enlace peptídico. Los lípidos unidos por enlace éster. Algo de biología. Ahora, decía que las proteínas, bueno, más que todo los ácidos nucleicos, en este caso el ADN, lo que va a hacer es contener la información genética, y el ARN se va a encargar netamente de la producción de proteínas. Ahora, las proteínas van a cumplir muchísimas funciones dentro del cuerpo. Muchísimas funciones. Por eso me considero el más importante es las proteínas, de su mismo vocablo. Ahora, como nota importante, por ejemplo, tenemos que el ARN exclusivamente tiene el uracilo, no tiene el ARN. El ADN no tiene uracilo, no tiene acá. Y como exclusivo dato acá, vemos que la timina es propio del ADN y no tiene el ARN. Pero sin uracilo es ARN, como timina es ADN. Es una analogía. Y vemos a los sintéticos, que son los colorantes orgánicos. Y no voy a detallar mucho en esto. Ahora sí, pasamos a lo siguiente. Según su estructura. Vamos a presentar a los polímeros que había dicho. Polímeros, ¿no? También se consideraba con lo que es su peso molecular, ¿no? Pero acá lo mencioné. Polímeros. Bueno, había dicho, como a recordar, ¿no? He dicho que los polímeros son la unión muchos, meros, moléculas, muchas moléculas, la unión de muchas moléculas pequeñas. ¿Qué se le llama? Unión de moléculas, unión de átomos, moléculas, unión de moléculas, macromoléculas. No son los polímeros. Solo eso vamos a destacar. ¿Qué más tenemos acá? Los organometálicos. ¿Por qué se le llama organometálicos? Metálicos, metal. Ahora, ¿qué se denomina un compuesto organometálico? Se le denomina un compuesto organometálico a un compuesto que tiene, o que va a unirse por un enlace covalente, más que todo por un enlace en general, un carbono con un elemento metálico. Por eso de su nombre, órgano de carbono metálico. Siempre tiene que tener un carbono más un metal.
Por eso en este caso, mira, tenemos el aluminio. El aluminio es un metal, por eso es un elemento organometálico, es un compuesto organometálico. Es un compuesto organometálico, vale resaltar eso. Ahora dirá, pero metálicos, ¿solo todos los metales? No. Bueno, hay elementos que son no metales que se les considera en este caso como organometálicos, como por ejemplo el fósforo, ¿no? Por ejemplo, hay metaloides, los que en la tabla periódica hay una escalerita, ¿no?, que se forma, esos son los metaloides, y obviamente los metálicos, pues. Ahora sí, generalmente cuando dicen según su estructura o generalmente cómo se clasifican los hidrocarburos, se les llama también, ¿no?, dicen alifáticos y aromáticos, nada más. Pero en este caso yo le he generalizado, ¿no? Heterocíclicos también hay. Pero obviamente estos dos son los más importantes, alifáticos. Alifáticos y aromáticos. Empezaré con los alifáticos. Ahora, los hidrocarburos o compuestos alifáticos, o sea, es mayormente hidrocarburos, ¿no? Los hidrocarburos alifáticos son compuestos orgánicos que van a presentar enlaces simples entre carbono. Vemos acá, ¿ven? Enlace simple. Acá, una rayita nada más. Esos son los compuestos alifáticos. En los compuestos alifáticos. Ahora, dentro, o qué se encuentra dentro de estos compuestos alifáticos, están los famosos alcanos. Los alcanos están en los compuestos alifáticos. Ahora, ¿cuál es la fórmula de los alcanos? Vamos a dejar de compartir pantalla. De repente, si lo digo así por palabras, no me van a entender. Vamos a ver una diapositiva acá. Vamos a borrar todo esto. Y con negro, no con negro. A ver, la fórmula de los alcanos es la siguiente. Voy a hablar solo de la fórmula, no voy a detallar tanto porque ese es otro tema. CN H sigue 2N más 2. Ahí, no sé. Esta es la fórmula de los alcanos. Hay que recordar eso. Solo eso voy a hablar de los alcanos. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla. A ver, vamos a retornar nuestro mapa. Ahora, alifáticos. Los alifáticos son los que están unidos, o bueno, los alifáticos son los que están unidos por solo un enlace carbono-carbono. Ahora, dentro de los alifáticos, o bueno, dentro en general de los, vamos a encontrar los alcanos. Los aromáticos vamos a encontrar los alquenos y los alquinos. ¿Ya? Por ejemplo, acá vamos en enlace doble, enlace triple. Eso vamos a ver más adelante. Ahora solo me quiero concentrar en los alifáticos, que obviamente van a ser compuestos que van a ser no aromáticos, ¿no? Van a ser no aromáticos y van a presentar enlace carbono-carbono. Ahora, una característica muy importante es que se le van a denominar parafinas, y que solo van a estar constituidos por carbono e hidrógeno. A los aromáticos vamos a tener acá a los alquenos y a los alquinos. Alquenos, ¿no? Por ejemplo, vamos a dejar de compartir pantalla, normal, no hay problema, con tal de que se pueda entender lo que estoy diciendo. Vamos a ver, acá está, borrar todo. Vamos a ver la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de los alquenos? Los alquenos es C N H 2N. Y no es 2N más 2 como los alcanos. De los alquenos es CHN 2N, donde este N es mayor o igual que 2. Dato importante. Y de los alquenos, de los alquinos es CN H 2N menos 2. Esa es la fórmula de los alquinos. Vale recordar siempre. Para compartir pantalla, vamos al mapa nuevamente.
Acá están, ¿no? Ahora, ¿qué es también alquenos? Cuando tienen alquenos, enlace doble. Enlace entre carbono y carbono va a haber enlace doble. Por ejemplo, acá hay un enlace doble, por ejemplo, ¿no? Enlace doble, enlace doble. Enlace doble, enlace doble, enlace doble, ¿no? Por ejemplo. En los alquinos, cuando va a haber enlace triple. Ahora, los alquenos son llamados olefinas. Esto es importante. Vamos a ver qué más sigue. Y no, antes de ir, mencionar que faltan los heterocíclicos, ¿no? Los alquinos son llamados acetilínicos. Los heterocíclicos, bueno, acá no hay que destacar mucho. Bueno, acá tenemos, acá tiene una figura cerrada, no más que todo. Los heterocíclicos. Purina, ¿no? Muy cuidado con la purina. Ahora sí, vamos a ver, ese es según su estructura. Y para terminar ya, que ya está siendo muy extenso el video, según su funcionalidad. Esto es muy corto, no me voy a dar mucho. Oxigenados, que tienen oxígeno, o que se ve. Son compuestos que van a tener, aparte de carbono, van a tener oxígeno. Acá, por ejemplo, tenemos las funciones oxigenadas, alcoholes y fenoles, ácidos carboxílicos, los famosos éteres, ¿no? Éteres, sales, aldehídos, ésteres y cetonos. ¿Qué más? Tenemos los nitrogenados, que van a tener nitrógeno en esta composición de los compuestos químicos, en este caso compuestos orgánicos. Amoníaco, que es NH3, alcohol, la fórmula y la amina. Y por último, vamos a tener, ya tenemos los oxigenados, nitrogenados, faltan los hidrogenados. Los hidrogenados acá. Funciones hidrogenadas, mira, por ejemplo acá, alcanos. Si nos remontamos, recordemos que yo les había dicho que los aromáticos están formados por solo carbonos e hidrógenos. En realidad todo. Alcanos y los alquinos, es decir, aromáticos y alifáticos. Alcanos, CH. Alquenos, CH también. Y alquinos también, CH, todos. Aromáticos y derivados halogenados. Y tenemos por último los cíclicos. Eso es toda la exposición, lo referente a los compuestos orgánicos. Ahora vamos a hacer unas preguntas, ¿no? Ya que me ha tocado teoría, vamos a hacer unas preguntas acerca de estos temas. La pregunta sería la siguiente: ¿en qué año es o cambió la historia de toda la química orgánica? ¿Cuál es el personaje? ¿De qué estructura sintetizó o qué compuesto sintetizó otro compuesto? ¿Cuál fue la naturaleza de estos dos compuestos? Y además tenemos que indicar cuál fue, a ver, ¿cómo se me ocurriría? ¿O cuál fue la causa por la que decían los demás que solo la química orgánica estudiara los compuestos elaborados por un mismo organismo y cómo se le denominaba al organismo en esa época? Vamos a empezar con orden. Primero, había dicho en qué año. ¿Cuál es el año? 1828, estuvieron atentos. ¿Cuál es el personaje que revolucionó todo ese cambio? Friedrich Wöhler, químico alemán. En su laboratorio creó compuesto inorgánico que es el amoníaco, cianato de amoníaco, perdón, cianato de cianato de amonio. Emoción, ya se acaba, tranquilo. El cianato de amonio, que es un compuesto inorgánico, aurea, que es un compuesto orgánico. Ahora, ¿qué pensaba la gente? La gente pensaba de que no era imposible que un hombre, un científico, realizara en un experimento, en un laboratorio, un compuesto orgánico
ya que este organismo decían que solo el compuesto orgánico se elabora por un mismo organismo, que este ser vivo, que es una fuerza vital, ¿no? Fuerza vital. Ahora, vamos a ver si, a ver, acá tengo, para guiarme mejor, vamos a hacer la toma de carbono. Unas preguntitas, dos a tres preguntitas más, a ver, como para reforzar la teoría. No, a ver. Ya. ¿Con qué sustancia específicamente el diamante puede contaminarse? Una pregunta, a ver. Unos segundos para que piensen. Yo lo mencioné. Una de las pocas sustancias impuras, una de las sustancias que pueden crear impurezas en el diamante, que pueden contaminarlas, son el boro. O es el boro, que es el más importante, el boro. Ahora, el grafito. ¿Qué hibridación presenta el grafito? Hibridación sp2, que es la llamada trigonal. sp2, formando 2 más 1, 3 enlaces covalentes híbridos. Verán tras ya, bueno, a ver esto primario. ¿Cómo era llamado el carbón vegetal? El carbón, me rifo el nombre, ya no importa. Cuaternario, nido 4 carbonos, características. A ver, ya. Alotropía, no son los únicos, diamante y carbono y grafito no son los únicos. Ya bueno, y una pregunta para ir terminando de los compuestos orgánicos. A ver, ya que acá hay pura imagen, así que no pueden hacer trampa. ¿Cuál es la diferencia entre la energía que brinda un lípido y la energía que brinda un carbohidrato? Muy fácil, pues la energía que brinda un lípido es mucho más abundante que la de un carbohidrato, 9,4 con 4,1. Pero la diferencia es que el lípido otorga energía a largo plazo y el carbohidrato a corto plazo. Y ese es en general todo lo referente a mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Y antes me olvidaba de una pregunta para reflexionar. Mi pregunta sería, en esta época de pandemia, lo que estamos viviendo todos, ¿está adecuado o es correcto la creación de compuestos orgánicos? Desde mi punto de vista, si es que no hay elementos contaminantes en estos compuestos orgánicos, como lo son el boro, por ejemplo, el nitrógeno, por ejemplo, todo bien, pero obviamente todo en exceso es malo. Ahora, hay que analizar muchísimo esa situación, pero eso es más que todo una pregunta para reflexionar, como yo mismo lo indiqué. Entonces, ahí pongámonos a pensar, ya que ahora, más o menos en Perú, las playas, ¿no? Que ahorita todo está en el mar, ¿no? No, antes no se veía eso, antes todo estaba contaminado. Ahora, porque la gente no sale, todo estaba acá. Es que todo eso, pensemos en lo que está pasando últimamente en estos tiempos. Y hay que concientizar a la gente de que no hay que crear productos compuestos solo por diversión. No hay que pensar muy bien que esto nos puede perjudicar a largo plazo. Entonces, mi exposición. Muchas gracias, espero que les haya gustado.